Ya estamos en el cuarto domingo del Adviento, es decir, a las puertas de la Navidad, y tenemos que explorar este misterio, cómo se nos presenta desde la palabra y qué tiene que ver con nuestra propia vida. La particular mirada que tiene el Evangelio de Mateo que leímos es desde lo que le pasa a José, que va a ser el padre adoptivo de Jesús, y cómo se le presenta a él toda esta situación y cómo en su interior va resolviendo este tema y que le va a costar bastante, pero él va a tener una actitud muy limpia, muy clara, muy importante frente a Dios. José, un hombre justo, nos dice la palabra, un hombre israelita con todo lo que esto significa, un hombre piadoso, un hombre de fe, un hombre orante, un hombre de Dios, que se encuentra con la situación siguiente, aquella que es su prometida, que todavía no estaban viviendo juntos, lo que significaba que no había entre ellos relación todavía, aunque jurídicamente ya había un compromiso. Si ustedes recuerdan los textos, María había ido a visitar a su prima y estuvo allí un tiempo ayudándola. Su prima era una mujer de edad avanzada y estaba embarazada. Tuvo a Juan, el que va a ser el Juan el Bautista, y María, después de varios meses, vuelve a Nazaret, pero el tema es que María ya viene embarazada. Y ante esta situación se encuentra José, que no tiene nada que ver con lo que pasó allí y que tiene que resolver qué hace ahora. Justamente porque las costumbres en Israel y la ley eran muy rigurosas en este tipo de situaciones, a tal punto que lo que era costumbre, aunque muy pocos se animaban a hacerlo, era exponer públicamente ante los ancianos de Israel que esta mujer había sido infiel y por lo tanto merecía ser apedreada. ¿Qué quiere decir? Muerta a piedrazos. No solo ella, también el fruto de su vientre. En esta época estamos. Es decir, si José hacía lo que se acostumbraba en Israel y lo que estaba prescrito en la ley, tenía que repudiar a su mujer, tenía que ponerla en evidencia y ella tenía que morir a piedrazos. Imaginen ustedes que ante esta decisión está este hombre de Dios, que toma una decisión que a él le parece que es la más justa, y es la de abandonar en secreto a María y a su hijo, al bebé. Resuelve entonces en su interior tomar esa decisión que significaba desaparecer de Nazaret, irse a vivir a otro lado y dejar que María tuviera su hijo y se arreglara como pudiera. Y él, de esa manera, salvaba la vida de María y salvaba la vida del niño.
En esa decisión está cuando encuentra cuál es la voluntad de Dios, que tiene algunas diferencias con lo que pensaba hacer José. Como muchas veces nos pasa a nosotros en la vida, que a veces pensamos tomar decisiones y cuando nos metemos en la oración, nos metemos a ver cuál es la voluntad de Dios, encontramos que la cosa no es tan así como la creíamos nosotros. Bueno, ¿qué es lo que encuentra en la voluntad de Dios? Es que se expresa en sueños a través de un ángel que le dice simplemente así: recibe a María en tu casa. Es decir, recibe a esta mujer y recibe al niño que está en su seno, y no solo esto, sino que le vas a poner el nombre de Jesús. Este detalle, que pasa un poco desapercibido allí en la palabra, para los israelitas significaba algo muy importante. Cuando el marido pone el nombre del niño, está diciendo: este niño es mío. Reconoces la paternidad y reconoce allí que Dios ha hecho una obra maravillosa, dándole la vida a este niño, pero también aceptando la voluntad de Dios. Fíjense entonces cuáles son las cosas que José realiza en este evangelio que leímos y que tienen que ver con nosotros. La primera de todas, José no se deja llevar por sus criterios, que a veces son los nuestros, nuestros criterios, nuestras decisiones, que a veces son un poco apresuradas y que a veces nos conducen a situaciones no queridas y que Dios tampoco quiere. Entonces necesitamos estar en esa sintonía con Dios. Nuestra oración, por eso es tan importante, nuestro contacto con el Señor es tan necesario, porque necesitamos saber qué quiere Dios para nosotros, cuál es su voluntad, qué quiere. Cómo es su caminar, su estilo. Así que entonces lo primero de todo es eso. José, hombre de Dios, recurre a la oración, recurre a ese contacto con Dios, escucha su voluntad, escucha su palabra y desde allí descubre qué quiere el Señor para la vida de él y para la de su futura esposa y para la del niño. Lo primero de todo, entonces, las personas tenemos que tener ese contacto con Dios, no solo por piedad, no solo porque necesitamos que el Señor nos dé la fuerza, sino para saber por dónde va el camino. La oración por eso es esencial, es fundamental. Solo los hombres que tienen ese contacto con Dios habitual pueden llegar a encontrar ante decisiones importantes cuál es lo que Dios quiere. Eso por primer lugar. Segundo lugar, ¿qué le dice Dios a José? Recibe a María en tu casa. Que no solo se lo está diciendo a José, se lo está diciendo a todos los discípulos del Maestro, a la iglesia. Recibe a María en tu casa. María no puede estar fuera de tu vida. Por eso la iglesia todo el tiempo mira a María. La iglesia es mariana. Hemos ingresado en este tiempo, en un año, donde María va a ocupar un lugar muy claro. Pero ya lo ocupa en toda la historia de la salvación. María es modelo de la iglesia. María es la madre de la iglesia. Y allí tenemos que mirar siempre por dónde son las actitudes.
El sí de María no solo es el sí de ella, marca toda la historia de la evangelización y toda la historia de la vida cristiana, justamente porque ha comenzado una nueva creación en María. Y todos aquellos que quieran formar parte de esta nueva creación tienen que estar con María ahí al lado. María no puede faltar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra oración. Por eso le dice Dios a José: recibe a María en tu casa. Y nos dice a nosotros: recibe a María en tu casa. María no es alguien más. María es la madre del Señor y es la señora del sí, aquella que hace lo que Dios le dice. Hágase en mí según tu palabra. María confía en Dios y en su plan. José está allí reconociendo que Dios le está poniendo en el mismo plan que a María. Por eso recibe en su casa a esta mujer. Así que fíjense, ya van dos temas muy importantes. El primero, la oración, es reconocer la voluntad de Dios a través de la oración. Y el segundo, recibir a María en nuestra casa. Y el tercer tema, no menos importante en este tiempo especialmente, José opta con toda claridad por la vida. Por la vida. En tiempos en que nuestras sociedades optan por la muerte, nosotros tenemos que optar por la vida. Siempre. Siempre. Por allí va el camino de Dios. Nunca va a ir por el lado de la muerte, siempre por el camino de la vida. Y especialmente, fíjense, la situación en la que se encuentra María y el niño, y cómo los hombres de hoy miran una situación así y desprecian la vida. Es como que nos hemos vuelto medio locos. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Por eso el hombre de Dios no tiene más claridad que esa, simplemente elegir la vida, siempre. Entonces fíjense las tres cosas, muy simple. José escucha a Dios en la oración. Segundo, recibe a María en su casa, no puede faltar. Y tercero, la opción por la vida. Cuando nosotros somos capaces de estos pasos en nuestra realidad cotidiana, fíjense lo que le voy a decir. Ya es Navidad. Se produce la Navidad, porque ya la nueva creación está en nosotros. Hemos entrado en esa corriente de vida y de vida plena, que es la nueva creación. Dios está haciendo nuevas todas las cosas y las está haciendo también en mi propia vida. Y eso es Navidad. Por eso ya nos adelantamos desde el cuarto domingo del Adviento en esta prefiguración de la Navidad que ya está en la mente de José, en su decisión, ya está en María y ya está en la realidad de este pueblo de Dios que está preparando su corazón con todo para la llegada del Señor. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios,